Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 29 de junio del año 2022 y que se encuentra en el libro de Salmo capítulo 25. Amén. El título del tema se llama David implora dirección, perdón y protección de Dios. Este es un salmo de David. Vamos a orar para pedirle la guía al Señor para poder compartir su palabra. Padre bendito, gracias por el privilegio y la responsabilidad de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Continuamos con la lectura de los salmos y en esta ocasión me ha tocado compartir el Salmo 25, que es un salmo individual. Amén. Que es un lamento por el dolor, por una pérdida. Amén. Generalmente un lamento puede tener una fuente, ¿no? Que es una causa calamitosa, que puede haber sido, por ejemplo, una enfermedad, una deportación, una pérdida en la batalla o inclusive la muerte. Amén. Entonces, aquel que se lamenta, como en este caso el salmista, puede tener varias formas de dolor. Por ejemplo, algunos que hacían se vestían en cilicio, lloraban en voz alta, se sentaban en cenizas, ¿no? Pero lo que debemos de entender que el propósito de una lamentación es persuadir a Dios para que Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia, les proporcione alivio. Amén. Entonces, este salmo tiene un modelo de un acróstico en el alfabeto hebreo, ¿no? Y cada uno de los versículos inicia con uno de estos alfabetos hebreos. Y vamos a comenzar en el verso 1, ¿no? Que dice: a ti, Jehová, levantaré mi alma. Así empieza el salmista, ¿no? A ti, Jehová. Jehová sabemos que viene del tetragramaton hebreo, ¿no? Que significa yo soy el que soy. Era el nombre con el cual se identificó Dios a Moisés. Entonces, y ahí el salmista se dirige, ¿no? A ti, Jehová. ¿Qué más le dice? Levantaré mi alma. Y cuando el salmista habla de levantar, ¿a qué se refiere? Se refiere a la deferencia, al honor, al respeto que el salmista tiene hacia Dios. Entonces el salmista lo mira hacia arriba, ¿no? Con reverencia y lo honra. Amén. Entonces se presenta en una actitud humilde, conociendo su posición delante de Dios, y le dice: a ti, mi Dios, o a ti, Jehová, levantaré mi alma. ¿Y por qué le dice eso el salmista? Porque a continuación él dice: Dios mío, en ti confío. Entonces, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, ¿a quién corremos? Corremos a Dios. Amén. Porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra
nuestra confianza. ¿A quién más podemos correr si no es a los brazos de nuestro Padre? Amén. Y el salmista entendía claramente eso y corrió a los brazos de su Padre, porque no hay nadie más en quien podamos confiar sino en Dios. Amén. En Dios nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Porque Dios nos da razones para confiar. Entonces el salmista continúa, ¿no? Y dice: Dios mío, en ti confío y que yo no sea avergonzado. Entonces, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es el resultado, ¿no? De la burla de sus enemigos. Cuando fracasa en batalla, cuando fracasa en cualquier circunstancia que nos toca vivir a nosotros. Amén. Entonces el salmista aquí, ¿qué está haciendo? Está orando para que no sea derrotado por sus enemigos y que estos no se burlen. Amén. Amado hermano, amada hermana, ¿cuántas veces sufres escarnio por diversos enemigos? Tal vez tú no estás en batalla, pero déjame decirte que nuestra vida es una continua lucha, donde el enemigo o sus huestes, como decía el pastor, el enemigo no es omnipresente, pero sí sus emisarios, sus huestes, amén, se burlan de un hijo de Dios. Amén. Entonces este salmista oraba para no ser avergonzado. ¿Y qué más? Y el salmista decía: y que mis enemigos no se alegren de mí. Amén. Entonces el salmista está orando para que sus enemigos no tengan la oportunidad de alegrarse en la derrota de un hijo de Dios, que no se rían, que no aplaudan, ¿no? Amén. Entonces, y el salmista continúa en el verso 3 y dice: ciertamente no será confundido ninguno que espera en ti. Amén. Entonces el salmista, ¿qué le decía a Dios? Aquel que confía en ti, aquel que espera en ti, no va a ser confundido, no va a ser avergonzado. ¿Y qué significa esperar en el Señor? Amén. Es tener la expectativa de que la bondad de Dios, la confianza, la compasión de Dios, la misericordia de Dios no se agote. Amén. Porque tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios todopoderoso que tiene cuidado de sus hijos, que está esperando el momento oportuno para tendernos su mano de misericordia. Muchas veces cuestionamos, ¿no? Y decimos: Dios, mira que estoy pasando tal circunstancia, ¿por qué no me ayudas? Amén. Y perdemos la paciencia, perdemos la esperanza. Pero también entendamos que un padre muchas veces permite que su hijo aprenda algunas circunstancias. Amén. Pero cuando ya su hijo está en inminente peligro, actúa. Entonces aprendamos a esperar en el Señor, mirar más allá de las circunstancias presentes, porque Dios tiene el control de todo. Entonces en el verso 3 continúa el salmista diciendo, ¿no? ¿Serán avergonzados? ¿Quiénes? Los que se rebelen sin causa. Amén. Entonces, cuando el salmista habla de la palabra rebelión, traición, infidelidad, amén, se está refiriendo a una figura, ¿no? Que puede ser la traición de un esposo o una esposa, de los que antes se llamaban amigos, o de una persona hacia Dios.
Y en este caso particular, habla acerca de los que se rebelan contra Dios. Y acá puntualiza algo el salmista. Aquellos que se rebelen contra Dios sin causa. Amén. No hay causa para justificar un comportamiento traicionero. No hay causa para rebelarse contra Dios. Y aquellos que se rebelan contra Dios ciertamente tendrán su paga. Amén. Entonces, el salmista también en contraparte está diciendo: yo no me he rebelado contra Dios, pero mis enemigos sí. Amén. Entonces el salmista continúa en el verso 4 y dice: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Amén. Entonces el salmista le está diciendo a Dios metafóricamente, ¿no?, que le muestre qué tipo de vida debe llevar. Amén. Dios le está pidiendo a Dios que le muestre cómo debe ser una vida piadosa. Amén. Y cómo puede llevarla. Y el salmista en el verso 5 continúa, ¿no? Encamíname en tu verdad. Enséñame. Amén. Encamíname en tu verdad. Aquí hay una palabra hebrea que se llama emet. Amén. Entonces, este emet, ¿qué significa? Verdad. Amén. Encamíname en tu palabra. Encamíname en aquello que es confiable. Amén. Entonces, amados hermanos, si queremos encaminarnos en los caminos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Buscar la fuente de la verdad. ¿Y esa dónde está? En la palabra de Dios. Amén. Jesucristo nos decía: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quieres encaminarte hacia Dios? Acepta a Jesucristo. Él es la verdad. Él es el Logos. Y por medio de ese Logos de la palabra, podremos llegar al Padre. Entonces, en la segunda parte del verso 5 dice, ¿no?, el salmista: ¿por qué? Porque tú eres Dios de mi salvación. Si bien es cierto, ¿no?, salvación puede significar un bienestar eterno, pero en esta ocasión el salmista, ¿qué se está refiriendo? A que el Señor lo libere de sus enemigos. Recordemos hasta aquí que el salmista está orando para que Dios lo libere de esa situación dolorosa en la que se encuentra, recordando que tiene un Dios misericordioso, grande, fiel, poderoso, que tiene cuidado de sus hijos. Amén. Y poniendo su confianza en Dios. Y luego el salmista en el verso 5c le dice: en ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Amado hermano, hermana, puede ser que te encuentres en una circunstancia muy difícil. No sabemos la vida de que estamos pasando cada uno de nosotros. Yo he visto que muchos de mis hermanos están pasando circunstancias bastante difíciles. Y es más, he orado y estoy orando por ellos. Pero en algún momento a cada uno de nosotros nos va a tocar pasar circunstancias difíciles.
porque así es esta vida. Amén. Jesucristo mismo decía: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amado hermano, no te desanimes. Tienes un Dios misericordioso, tienes un Dios poderoso, tienes un Dios que se acuerda de cada uno de sus hijos. Y el salmista le decía: tus misericordias son perpetuas, son eternas. Amén. Entonces, y no te acuerdas de los pecados de mi juventud, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, le decía el salmista, ¿no? Amén. Entonces, amados hermanos, los pecados, ¿qué hacen? Interrumpen la relación entre el hombre y Dios. Por eso el salmista le decía, ¿no? No quiero que haya nada que interrumpa mi relación contigo, ni mis pecados de mi juventud, porque ¿saben qué? Los pecados en el pasado o en el futuro son pecados. Amén. Pero si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más. No nos vuelve a reclamar por aquel pecado que ya nos perdonó. Amén. Entonces, amados hermanos, el salmista continuaba y le decía: no, acuérdate de mí según tu misericordia y por tu bondad. Ante todo, amados hermanos, el salmista le dice 3 veces la palabra acuérdate o recuérdate, ¿no? En primera instancia le dice a Dios, ¿no? Oro para que te acuerdes de tus tiernas misericordias. Luego le dice que no se acuerde de sus pecados de su juventud. Y finalmente, ¿qué le dice el salmista? ¿No? Acuérdate de mí según tu misericordia. Amén. Tenemos un Dios que tiene un carácter de bondad amorosa, misericordiosa, que no es vengativo, que no se acuerda de nuestros pecados pasados, que no nos recrimina, a pesar de la circunstancia de donde hayamos salido nosotros. Por la sangre de Jesucristo hemos recibido perdón de nuestros pecados. Y se anuló todo acta, todo decreto en la cruz del Calvario. Amén. Por eso el salmista en el verso 8 que dice: bueno y recto es Jehová. Entonces, amado hermano, en tus oraciones siempre recuerda eso. Bueno y recto es Jehová. ¿Por qué es recto? Porque es justo, porque cumple sus promesas. Porque a pesar de que el hombre es impaciente y muchas veces pierda la esperanza, tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas. Amén. Amados hermanos, este salmo es muy rico y nos podemos quedar mucho más tiempo analizando verso por verso. Amén. Pero quiero resumirlo aquí. Cuando te encuentres en situación difícil, de dolor, de angustia, ve a los brazos de tu Padre. Dios no rechaza a aquel que con un corazón contrito y humillado viene a Él. Apela a sus promesas, apela a su misericordia, apela a su bondad, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, mi Rey, porque eres un Dios misericordioso, bondadoso, fiel y justo.
Tú has perdonado cada uno de nuestros pecados y no te acuerdas de nuestros pecados pasados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que le des paz a mis hermanos que están pasando circunstancias muy difíciles, Señor. Ten misericordia, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te suplico por cada uno de mis hermanos de la iglesia, de acá de Lima y de cualquier rincón del mundo, Señor, para que tú muestres tu bondad, tu fidelidad, y que cada uno, Padre, pueda venir a tu trono de gracia y hallar el oportuno socorro, Señor. Hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.